Bien. Clase de hoy entonces tenemos que ver la unidad 5, que es la unidad relativa a la organización del poder. Es la primera unidad de las siguientes unidades que van a referir a la segunda parte de nuestra Constitución, relativa a esto, justamente a la organización del poder en nuestro país, cómo se organiza cada una de las ramas, facultades, límites, control entre poderes, etc. Todo esto que vamos a ver a partir de ahora tiene mucho que ver con todo lo anterior, ¿sí? Por ejemplo, cuando veamos las facultades de cada uno de los poderes, bueno, esas facultades de cada uno de los poderes van a ser, por ejemplo, objeto del control de constitucionalidad. Si un DNU que dicta el presidente se excede, bueno, puede ser objeto de control de constitucionalidad. Si una ley va en contra de la Constitución, va a poder ser objeto de control de constitucionalidad. Por también vinculado con la jerarquía de las normas dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Ya vamos a irlo viendo. Bien, voy a compartir pantalla. Avísenme si la ven. ¿Pudieron leer el texto de Gargarella que está para la clase de hoy? Sí. Muy bien, Marcelo, ¿el resto? Sí, profe. Bueno. Bien, entonces, la clase de hoy entonces está, la pueden seguir con el texto de Gargarella. Además, en la unidad tienen un texto de Damián Asrac que habla específicamente sobre cuestiones de federalismo, muy interesante, léanlo. Y hay algunos fallos, que ahora en la clase, mientras vayamos hablando, vamos a ir mencionando, pero que al finalizar la clase vamos a asignar un grupito para que uno de esos fallos lo exponga a la clase que viene, porque quiero ver cómo vienen con la lectura de fallos. No es para matar a nadie, sino para que todos juntos, el grupo expone, luego de eso todos juntos podamos analizarlo, ver cómo vienen. Entonces también pido al resto que lea ese fallo, a ver si entendieron lo mismo, si les costó, si no les costó. Si intentemos hacer el ejercicio, porque si no, no hay retroalimentación posible, ¿sí? Si solamente expone el grupo de 2, 3 que asignaremos y solamente lo hacemos con ellos, ¿sí? Bien. Gargarella, ¿cuál fue el otro texto que dijo? Están en la unidad, es el de Damián Asrac, pero es todo lo que está en la unidad. Bien, entonces, a ver, esperen que me agarro la Constitución de acá atrás. Vamos a ir al artículo 1 de nuestra Constitución, ¿sí? ¿Están haciendo ese ejercicio que hablamos en la primera clase de ir leyendo artículo por artículo de la Constitución o ya se olvidaron? Para hacer el trabajo en equipo o en grupo hubo que leer bastante de los artículos, ¿no? Muy bien. ¿Qué artículos leyeron, por ejemplo? Y con el artículo 5, el artículo 14. 19, leí porque me gustó, el 75, el inciso 22. Sí, entralo si querés. Había que leer la primera parte, había entendido yo, para poder resolverlo, así que la primera parte yo al menos la leí toda. No digo que analicé punto por punto, pero la leí. Hicieron pero también el primer a mí el trabajo. 75 me vino bien. El 25, inciso 22, por ejemplo, lo leímos Sí. para cuando vimos jerarquía. Pero se hicieron el primer trabajito del cuadro, ¿se acuerdan? El cuadro que yo les hice las respuestas en el campus para hacer la autocorrección. Se hicieron eso cuando tenían que buscar un artículo de la Constitución que responda a cada uno de los modelos, tuvieron que leer, digamos, a buscar en la Constitución artículos que respondían a cada uno de esos modelos. Sí, los modelos constitucionales. Bien, de todos modos, ya que estamos, igualmente vamos a seguir viendo algunos artículos
de la primera parte, pero para la clase que viene vamos a leer, se me vino a la cabeza hacerlo ahora, vamos a leer artículo 14, 14 bis, 16, 17, 18 y 19 y 20. Del 14 al 20. Bien. Eso donde la petición a las autoridades, el derecho a huelga, y los que habla Gargarela. Sí, varios más, en realidad. Sí. Bueno, bueno, avanza. Eduardo, ¿vos querías decir algo? Sí, vaya a leer la constitución de la provincia de Salta también, porque yo también metí artículos. La constitución de Salta también, yo puse algunos artículos de ahí. ¿De la constitución de qué? Perdón, no te escucho. De la provincia de Salta. ¿Alguien además de Eduardo tiene el micrófono abierto porque no lo escucho? No sé si es... Sí, Rosita. Le decía que además de la Constitución, también en la Constitución de la provincia de Salta también se faltaban los derechos a eso. Y yo puse algunos. Bueno, nosotros acá vemos la Constitución Nacional, pero está muy bien que revises las otras constituciones. Okay. Bien. Entonces, vamos al artículo 1, ¿sí? El artículo 1 nos va a contar cómo se organiza el poder en la Constitución Nacional, cuál es la forma de gobierno que eligieron los constituyentes de 1853-1860 para darle formato a las instituciones en nuestro país. Nos va a decir el artículo 1. ¿Alguien lo lee? Cortito. La nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal según la establece la presente Constitución. Perfecto. El primer artículo con lo que abre nuestra Constitución Nacional va a ser con cómo se va a organizar la nación argentina. Y va a ser a través de 3 formas. Es representativa, es republicana y es federal. Ahora vamos a ver qué significa cada uno le vamos a encontrar el contenido a cada una de estas palabras. Luego nos va a decir según lo establece la presente Constitución, ¿sí? ¿Por qué? Porque luego ese contenido también lo vamos a ir viendo en cada uno de los artículos. Es lo que, a partir de una lectura armónica de la Constitución Nacional, vamos a entender qué quiere decir cada una de estas cosas. Y tampoco quiere decir que eso pueda ser unívoco, y ahora vamos a ver que hay distintas formas de interpretarlo, y que hay artículos que pueden dar una idea y otros que pueden dar otra idea totalmente contraria de la interpretación que le podemos dar a estas formas de gobierno, y que también tiene que ver con los procesos de reforma constitucional, ¿sí? Piénsense, si hablamos de la forma representativa, ahora vamos a ver lo que es. Era una cosa en 1853, y ahí está expresado en el artículo 22 de nuestra Constitución, ahora lo revisamos, pero en 1994, cuando se reformó la Constitución, 150 años después, es otra cosa la forma representativa de gobierno, ¿sí? Bien. Vamos a empezar por una cuestión general, que es esto que un poco que les venía diciendo, en relación a estos 3 conceptos. El significado y alcance de cada uno de estos fue variando en nuestra Constitución, en nuestra historia constitucional. Hay problemas de interpretación, ¿sí? Como con todas las normas, y de la autoridad que va a darle sentido a cada uno de esos artículos. Como nos pasa, como cuando hablamos, recuerdan, de control constitucionalidad, ¿sí? Los problemas de interpretación que tienen las normas, que una norma no es unívoca, ¿sí? Depende de quién la vaya a interpretar, se le va a dar un sentido, y si lo interpreta otra persona, es otro, ¿sí? No es que los jueces, las juezas, son seres dotados de una sabiduría que el resto de los mortales no tenemos, ¿sí?
deciden en función de un montón de cosas, las propias normas, nuestro propio sistema jurídico, pero también otro montón de cosas que trae cada uno y cada una. Vamos a tener que hay alcance más amplio de cada uno de estos conceptos y un alcance más restringido, dependiendo quién esté interpretando estas normas. Bien, arrancamos por el primero, ¿sí?, de estos conceptos, y va a decirnos que la forma de gobierno que eligieron los constituyentes es la forma representativa. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de forma representativa de gobierno? ¿Qué se les viene a la cabeza? Que hay un otro que representa al pueblo. Sí. Que uno elige representantes. O sea, que el pueblo no gobierna. Gobiernan esos representantes que uno eligió mediante el voto. Sí, bueno, eso le estamos dando contenido. Previo a todo esto que me están diciendo, lo que vamos a decir de la forma representativa, que lo hablamos cuando hablamos de los modelos constitucionales, ¿sí?, del modelo conservador, radical, etcétera, y también cuando hablamos de las tensiones entre democracia y constitución, es la idea de que la soberanía del pueblo es la fuente originaria del poder, esta idea que tenían los demócratas, ¿sí? La forma representativa se basa en esta idea, la soberanía del pueblo es la fuente originaria del poder, pero ¿qué pasa? El pueblo se tiene que expresar de alguna manera, y el pueblo no se puede expresar todos los días sobre lo que le parece o no le parece, porque hay cuestiones urgentes y es difícil canalizar las demandas de la ciudadanía. Entonces, la Constitución va a establecer procedimientos habilitados para que la voluntad soberana del pueblo pueda ser expresada, ¿sí? Y eso va a estar dispuesto en nuestra propia Constitución. No pensemos acá, ampliemos un poco nuestra visión de democracia, no pensemos solo en las elecciones. La Constitución también está, por favor, silénciense. La Constitución, por favor, silénciense, insisto. La Constitución establece otros mecanismos. Esperen que los voy a silenciar yo porque me cuesta mucho. ¿Dijiste hablaste con los chicos? No sé si es porque estoy acá. Chicos, ¿se pueden silenciar, por favor? Bien. Entonces, vuelvo. La Constitución da otros mecanismos para los que, a través de los cuales la soberanía del pueblo puede ser expresada, ¿sí? Como por ejemplo la iniciativa popular, ¿sí?, de los proyectos de ley, ¿sí?, que cualquier ciudadano puede presentar un proyecto de ley ante el Congreso, el referéndum, ¿sí?, que alguna cuestión de importancia sea sometida a voto popular, entre otras herramientas de participación de la soberanía popular. Bien. Acá tenemos dos visiones contrapuestas, ¿sí? Esto que decíamos de la interpretación, bueno, la idea representativa de gobierno ha dado lugar a dos visiones contrapuestas. Una visión restringida de la idea de representatividad y una visión amplia. Cuando hablamos de la visión restringida, esto está recontrabordado en el texto que les decía de Roberto Gargarella, se basa en una concepción estrecha sobre la democracia. ¿Se acuerdan cuando veíamos la tensión entre constitucionalismo y democracia? ¿Sí? ¿Se acuerdan que era el principio de desconfianza a la ciudadanía, este caballo desbocado que es la ciudadanía y que hay que ponerle límites a través de una constitución? Bueno, está en esta idea de la visión restringida de la representatividad. El pueblo solo puede gobernar a través de sus representantes y nada más. La democracia se favorece con bajos niveles de involucramiento del ciudadano en los asuntos públicos. En esta idea se basa el artículo 22 de nuestra Constitución Nacional, que sostiene, si lo van a leer, pero que está acá puesto, el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Esto lo dice el artículo 22.
y ha sido pretexto para que se dé una interpretación muy restringida de lo que es la intervención, la participación del pueblo en los asuntos públicos. Y ahora vamos a ver algún ejemplo. En los hechos, la voluntad del pueblo queda confinada así a la periódica elección de aquellos que van a decidir en su nombre. Entonces, el pueblo solo participa cada 4 años para elegir un presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta, y cada 2 años para elegir a los y las representantes del Congreso Nacional. Y eso es todo. A eso se ciñe la representación de la que habla nuestra Constitución, de acuerdo a esta visión restringida, de la cual se hizo eco el artículo 22 de nuestra Constitución. Recuerden, artículo 22 es un artículo de la Constitución de 1853-1860, ¿sí? Que además en la reforma del 94 no se podía tocar porque era parte de la primera parte de la Constitución. Recuerden que en el Pacto de Olivos, ¿sí? En este núcleo de coincidencias básicas, se estableció que la primera parte de la Constitución no se podía modificar. Con esto no estoy queriendo decir que hubiera sido objeto de reforma, pero tengamos eso en cuenta porque la reforma del 94 también introdujo un montón de reformas en la segunda parte de la Constitución que hablan de otro tipo de representación, de representatividad, ¿sí? Muchísimo más participativo y muchísimo más democrático, y basado en una idea amplia de democracia. Esta visión restringida de la representatividad ha tenido recepción jurisprudencial, ¿sí? Ha sido parte de sentencias judiciales que han visto a la representación de la voluntad soberana en esta idea del artículo 22, ¿sí? La soberanía del pueblo debe ser entendida como limitada a la elección de los representantes que van a decidir luego en nombre del pueblo. Para esta postura jurisprudencial, cualquier desafío a dicha concepción estrecha debe entenderse, siguiendo a modo muy estrecho al texto del artículo 22, como un acto sedicioso. Ha encontrado expresión de modo recurrente en la jurisprudencia nacional referida a las situaciones de protesta social, ¿sí? Esto de que hablábamos, creo, hablamos en esta comisión de la idea de protesta, sí, lo hablamos cuando vimos tensión entre democracia y constitucionalismo. Esta idea de que la protesta social es la forma en que tenemos, una de las formas que tenemos las personas de manifestar nuestro acuerdo o desacuerdo con determinadas decisiones de los funcionarios, de las autoridades, de nuestros representantes, y por eso es una forma muy importante de manifestación, y por eso hay que ser muy respetuoso de la protesta social, nos guste o no nos guste lo que se esté defendiendo en esa protesta social, porque mañana la protesta social la voy a necesitar yo y voy a querer que seas respetuoso de mi derecho a manifestarme, y en oposición o apoyo a un proyecto, una idea, lo que sea, una decisión. Entonces se puede decir que el artículo 22 es antiguo porque habla más sobre como una situación en cuanto se formuló la Constitución del 53, donde había más miedos que certezas, sí, por la cuestión sí, histórica. Pero muchos se pueden agarrar del artículo 22 para decir, bueno, una manifestación es anticonstitucional. Sí, es una forma de sedición. Ahora vamos a ver justamente un fallo en que habla de eso. Sí, digamos, porque la Constitución se puede interpretar de manera armónica, entonces no tenemos solo el artículo 22, tenemos las reformas del 94 que incorporaron la participación democrática, etcétera, la iniciativa popular de proyectos, los referéndum, la idea general de participación, ya lo vamos a ver cuando leamos artículos de la segunda parte, que hay mucho de esto, y era también la idea de la propia reforma, ¿sí? En el caso Schifrin, que no es Schifrin el caso que vimos del juez. Esto es un fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal, ¿sí? Schifrin era un juez y fue un caso ante la Corte Suprema. Esto es una docente, Marina Schifrin, que creo que era en la provincia de Río Negro, era como, había liderado o asumido un rol de liderazgo en una protesta social en la provincia por reducción de salarios docentes, ¿sí? Era muy, muy conocida por eso. En una protesta social se hizo un corte de ruta de los docentes para poder exigir, para poder reclamando, digamos, la reducción en sus salarios,
Y se la criminalizó a la docente por los delitos que suele criminalizarse a los manifestantes en protestas sociales, resistencia a la autoridad, entre otras figuras típicas por el corte de ruta en sí mismo, típicas que se utilizan siempre para este tipo de manifestaciones sociales. La Cámara Nacional de Casación Penal hace una interpretación restringida del artículo 22 y por eso decide criminalizar a Marina Shiffrin, declarándola culpable básicamente de los delitos que se les estaban imputando, diciendo, ¿sí?, que de acuerdo con la Constitución solo existía una forma legítima para la expresión de la soberanía del pueblo, el sufragio universal. Es una visión mega restringida, ni siquiera habla directamente de la magnitud de los delitos que cometió en todo caso. Ya directamente piensa que la protesta social es un hecho sedicioso, ¿sí? Que la única forma en que tenemos de expresarnos es cada 4 años en elecciones. Después, listo, no te gusta algo, silencio. Te la bancás, esperás 4 años, ¿sí? Aunque todas esas decisiones impacten en tu vida radicalmente, te la bancás, ¿sí? Se desmorona tu vida durante 4 años y volvés a elegir. Acá les puse un textual, dice: por medio del sufragio el pueblo rechaza o acepta las alternativas. Todos saben lo que es sufragio, ¿no? Voto. Eso, perfecto. Por medio del sufragio el pueblo rechaza o acepta las alternativas que le propone la clase política. Otros tipos de presunta expresión de la voluntad popular, distintos del sufragio, tales como, miren esto, reuniones multitudinarias en plazas, reuniones en lugares públicos, encuestas, huelgas u otros medios de acción directa, vayan o no acompañados por las armas, no reflejan la opinión mayoritaria del pueblo, sino a lo sumo la de un grupo sedicioso. Esa es la interpretación que la Cámara da del derecho a la protesta social y básicamente, en definitiva, más allá de la protesta social o no, de la idea de representatividad. O sea, yo solamente tengo la posibilidad de elegir a mis representantes y listo, ajo y agua, ¿sí? ¿Se entiende esta idea restringida de la visión, de la representatividad, verdad? Bien. Luego, en contraposición con esa visión restringida, tenemos a una visión más amplia, ¿sí? Es una concepción robusta sobre la democracia, todo lo contrario, vamos a ver una gran confianza hacia la soberanía, favorece, en lugar de desalentar la intervención ciudadana en los asuntos públicos, las decisiones públicas más relevantes deben tomarse a través de procesos inclusivos y deliberativos, caracterizados por la conversación entre todos los potenciales afectados, antes que por la imposición desde arriba, ¿sí? Esto favorece la participación, mayores espacios de participación. Entonces acá vemos el artículo 22, ¿sí? Un artículo de 1853-1860, en contraposición con muchísimas otras normas de nuestra Constitución Nacional, que impiden que nuestra lectura sea una lectura restringida. Por ejemplo, el artículo 14, que establece el derecho a peticionar a las autoridades, ¿sí? El artículo 14 bis, que fue incorporado en la reforma del 57, ¿sí? Post Revolución Libertadora del 55 que derrota a Perón, que establece el derecho a huelga. Establece el derecho a huelga porque se acuerdan, ¿no? Esto lo hablamos, se había derogado la Constitución del 49, que incorporaba un montón de modificaciones en la Constitución, entre ellos, obviamente, los derechos de seguridad social, del trabajador. Bueno, incorpora la reforma del 57 este artículo porque el movimiento de trabajadores ya estaba muy movilizado. El artículo 39, ¿sí? La iniciativa popular, el artículo 40, la consulta popular, esto que les decía del referéndum, que son reformas de 1994, ¿sí? Entonces ven que son muchos los artículos que garantizan otra lectura de la visión de representatividad. Discúlpame, Noelia, y entonces el artículo 22, ¿en qué queda? Si el 14 bis, el 39, el 40, dice todo lo contrario del 22.
hay que hacer una lectura armónica de la Constitución. Que digamos todo esto, que veamos una visión amplia de la idea de representatividad, no quiere decir que no tenemos representantes que en los asuntos cotidianos gobiernan, ¿sí? Pero no podemos pensar que esa es la única forma de representatividad que tenemos, ¿sí? ¿Se entiende? Digamos, el 22 está bien, digamos, es parte de nuestra Constitución, sí. Los ciudadanos somos representados por gobernantes que gobiernan diariamente y toman decisiones. Bueno, pero más allá de eso, podemos manifestar nuestros intereses, nuestras voluntades, nuestra aceptación o nuestro rechazo a esas políticas a través de distintas formas. O podemos hacer propuestas a través de todas estas cosas, todas estas alternativas que nos da la Constitución, ¿sí? Y por hacer eso, por ejemplo, por protestar, no quiere decir que estoy siendo sedicioso, ni que estoy incumpliendo o haciendo algo inconstitucional, porque lo dice la misma Constitución, ¿sí? Y también tengo derecho a peticionar a mis autoridades, tengo la iniciativa popular de presentar un proyecto, hacer una propuesta, ¿sí? ¿Sí, Rosita? Sí, te escuché, Noelia. Bien. Esta idea, esta visión amplia, ¿sí? Va a coincidir con lo sostenido por fallos más importantes de la Corte Suprema. Ahora vamos a ver un ejemplo. La letra explícita de nuestra Constitución, con esos artículos que les acabo de mencionar, y el modo en que ella se ha ido reformando, ¿sí? Cada reforma ha incorporado, ¿sí? Una visión más amplia de la representatividad, por eso le fui poniendo en qué reformas se fueron incorporando. El derecho del artículo 14 a peticionar a las autoridades estaba en la Constitución de 1853 y 1860, ¿sí? Ya desde que estaba el 22, pero luego en el 57 se incorpora el derecho a huelga, luego en el 94, en cada una de las reformas, digamos, en el 94 se incorporan el 39 y el 40, ¿sí? Y además, otra cosa que no podemos perder de vista para por qué interpretamos ampliamente la idea de representatividad, porque además de que ha ido tendiendo hacia esa idea y cada vez se han incorporado más propuestas de visión amplia en nuestro texto constitucional, también nuestra sociedad tiene una larga historia política, social y jurídica con amplia tradición de movilizaciones populares y políticas, que estamos fuertemente movilizados. Yo no sé si ustedes lo ven así o han tenido oportunidad de compararlo, pero somos una sociedad que estamos fuertemente movilizada, ¿sí? Que salimos a reclamar y a protestar, y eso no pasa en otros lados, sí en algunos, digamos, pero no en todos lados la sociedad está tan movilizada y rechaza o acepta tanto y los asuntos públicos la movilizan tanto, ¿sí? Entonces, eso tampoco puede perderse de vista. Eso también tiene que ser parte de la interpretación. Bueno, la sociedad quiere participar, pide participación, ¿sí? No pide solamente cada 4 años, pide participar, pide aprobar o rechazar propuestas. Por eso esto de no puede considerarse vigente una noción de la representación política propia del siglo XVIII, ¿sí? Que sería el artículo 22, leyendo solo el artículo 22, ¿sí? El fallo Schifrin está bien, interpreta el artículo 22, pero se perdió leer todo el resto de la Constitución Nacional, ¿sí? Yo no me puedo quedar con un solo artículo de la Constitución Nacional. Hay otras cosas dentro de la Constitución Nacional. Bien. Acá les ponía estos 2 fallos, el caso Rizzo y el caso User. El caso Rizzo lo vimos, ¿verdad? ¿El del Consejo de la Magistratura? ¿O está por primera vez en esta unidad? Ya lo vimos. Ya lo vimos. Perfecto. ¿Se acuerdan que era el Consejo de la Magistratura? Sí, perdón, lo contó Sole, ¿verdad? Sí. Bien, ¿se acuerdan que era esta reforma por ley de cómo se elegían a los representantes del Poder Judicial y del Colegio Público de Abogados del Consejo de la Magistratura? La soberanía popular es un principio de reglamento constitucional que en el sistema democrático se integra con el reconocimiento del pueblo
como último titular del poder político, pero al mismo tiempo, y para cumplir con tal objetivo, pone su acento en los procedimientos habilitados para hacer explícita aquella voluntad, origen del principio de representación. Esto surge de los fallos. Por ello, el Estado de Derecho y el imperio de la ley son esenciales para el logro de una nación con instituciones maduras. Y no es posible que bajo la invocación de la defensa de la voluntad popular pueda propugnarse el desconocimiento del orden jurídico, puesto que nada contraría más los intereses del pueblo que la propia transgresión constitucional. Este párrafo es interesante porque también pone de manifiesto la tensión entre democracia y constitución, ¿sí? Y se acuerdan que esa era una de las respuestas que daba el constitucionalismo a las defensas democráticas, que decía, bueno, ir en contra de la Constitución por fuerza de la voluntad popular también es ir contra la voluntad popular, porque nada más fuerte que la expresión de la voluntad popular que la propia Constitución. ¿Se acuerdan que lo charlamos en esos términos? ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿No? ¿Vamos bien? Bueno, el segundo concepto, ¿sí?, que surge de la forma de gobierno del artículo 1 de la Constitución es la forma republicana de gobierno, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de forma republicana de gobierno? ¿Qué se les ocurre? Que sería lo contrario a monarquía. ¿Qué más? La ciudadanía participa en asuntos públicos. Esa es la forma representativa que acabamos de ver. La división de poderes. Exactamente. Cuando hablamos de forma republicana de gobierno, estamos hablando esencialmente de la división de poderes, ¿sí? De control entre los poderes. Esto que vimos de la división en distintas ramas de poder, cada una con funciones, y además con controles entre poderes para garantizar que ninguno de los tres poderes tiene más poder que el otro. ¿Sí? Entonces se controlan entre ellos. Entonces, según vamos a ver en el fallo UCR, ahora lo vamos a mencionar, no hay un modelo único de división de poderes ni de control frente al poder, no es que hay una sola forma. Los contenidos mínimos, de todos modos, de la forma republicana de gobierno son estas dos cosas: la división de poderes, ¿sí? Esto es el rechazo a la concentración de poder, no concentrar poder en un solo poder, sino dividirlo en 3 o 4 podrían ser, o 5 o 10, o 2. Y un sistema de controles, ¿sí? Equilibrio entre las distintas ramas del poder, ¿sí? La Constitución establece frenos y contrapesos. ¿Cuál sería una forma de control entre poderes que vimos? Que un poder no puede estar por encima de otro. Sí, pero un ejemplo que hayamos visto. ¿Cómo controla un poder a otro? ¿El Ejecutivo no está controlado por el Judicial? ¿A través de qué? ¿El control de constitucionalidad? Exacto, el control de constitucionalidad es un control entre poderes, tanto sea del judicial hacia el ejecutivo, como decía Silvia, o del judicial hacia el legislativo. Depende si está controlando un decreto, ¿sí?, o una resolución ministerial del Poder Ejecutivo, o una ley, ¿sí?, que es una norma que emana del Congreso. ¿Sí? Bien. Como les decía, la recepción jurisprudencial de la idea republicana la podemos ver en dos fallos, ¿sí?, en el caso de la UCR también y en el caso Rizzo. El caso de la UCR contra la provincia de Santiago del Estero, yo no sé si ustedes se acuerdan de este caso, es del año 2013, fue cuando el entonces gobernador de la provincia, Gerardo Zamora, ¿sí?, que estaba ya en su segundo periodo de elecciones, quería presentarse nuevamente a un tercer periodo, ¿sí? La Constitución de la provincia de Santiago del Estero se había reformado en 2005, estableciendo que podía haber 2
2 periodos, o sea que, perdón, que se podía reelegir al gobernador por 2 periodos. Perdón, por un segundo periodo, nada más, como el presidente o presidenta en nuestro país, a nivel nacional. Había una cláusula transitoria en la reforma del 2005 que establecía que el actual gobernador, en ese momento Zamora, 2005, se tenía que considerar que esa era su primera elección, ¿sí? Luego Zamora es elegido en 2009, esa es su segunda elección, y se quería presentar para 2013, que sería su tercera elección, de acuerdo a lo que decía la cláusula transitoria. Gerardo Zamora se presentaba a elecciones diciendo que la cláusula transitoria era inconstitucional, que en realidad debería haberse considerado el siguiente periodo, ¿sí? Porque la Constitución se reformó ya el electo, entonces que el siguiente periodo tenía que ser, y que era inconstitucional, porque no tenía las facultades la Convención Constituyente para limitar a la soberanía popular que si lo quería elegir, por ejemplo. Porque eso no lo había revisado el Congreso, porque el Congreso en la ley de declaración de necesidad de reforma no lo había indicado expresamente, entre otros argumentos. La Corte lo declara que era inhábil, declara que la cláusula transitoria era constitucional, que la Convención Constituyente tenía plenos poderes para hacerlo, que la Convención Constituyente era representante de la soberanía popular, y dice: esta Corte ha afirmado que la forma republicana de gobierno, susceptible de por sí de una amplia gama de alternativas, justificadas por razones sociales, culturales, institucionales, etc., así acá nos da la idea de que son diversas las formas de republicanismo, no exige necesariamente el reconocimiento del derecho de los gobernantes a ser nuevamente electos. Y que las normas que limitan la reelección de quienes desempeñan autoridades ejecutivas no vulneran el principio alguno de la Constitución Nacional. Porque también uno de los argumentos era eso, que vulneraba el derecho a la reelección si era lo que quería el pueblo porque no podía reelegirlo. Y acá la Corte dice, la forma republicana de gobierno no establece sí o sí el derecho a la reelección, aunque la Constitución Nacional lo establezca. Las provincias luego, basadas en el artículo 5 de la Constitución, ¿se acuerdan que lo vimos el artículo 5 de la clase pasada? Después las provincias pueden establecer lo que quieran. Si hay provincias que no establecen la reelección, podrían hacerlo. En este caso igual lo establecía. El artículo 5 que dice: cada provincia dictará para sí una constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo que dice la Corte es: el principio republicano per se no quiere decir que haya que ser reelegido. Bien, y después tenemos Rizzo, la medida cautelar, no el de fondo, o sea, no lo que ustedes leyeron, porque ustedes leyeron el análisis ya de fondo. Los poderes constituidos en ninguna circunstancia, los poderes constituidos, ¿cuáles eran? ¿Se acuerdan? Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Perfecto. En ninguna circunstancia pueden desconocer la forma en que los constituyentes, ¿sí?, los que crean normas constitucionales, organizaron la división del poder estatal en la Argentina. Recuerden que en Rizzo lo que pasaba era esto, digamos que lo que decía la Corte era que la ley, o sea, el poder constituido Congreso, a través de una ley, había modificado la forma de organización porque estaba cambiando la forma en que se elegían a los consejeros. En realidad no era eso, o sea, no es que se estaba cambiando, sino que daba mayores detalles la ley, para ser más precisa, pero bueno, la Corte decide que esos detalles sobre cómo se eligen era ir en contra de lo que los constituyentes dijeron, porque los constituyentes no dijeron que tenían que ser elegidos por voto popular. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Venimos bien? ¿Sí? Bueno. La tercera forma que establece el artículo 1 de nuestra Constitución para nuestro gobierno va a ser el federalismo. ¿Sí? Nuestro Estado nacional es federal. ¿Qué significa federalismo? Un Estado federal se compone de muchos estados, ¿sí? En Argentina tenemos a las provincias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no es una provincia, ya lo vimos en la clase pasada, organizando una dualidad de poderes, el del Estado federal, ¿sí?, el Estado nacional,
y el de los estados locales. Hay distintos tipos de relaciones que vertebran la interacción entre ambos órdenes. El de subordinación, esto va a depender de las facultades de cada uno de los poderes y la relación entre vertical, ¿sí? Vertical se refiere entre el gobierno federal y los gobiernos provinciales. Subordinación, participación o colaboración y coordinación, ¿sí? Por ejemplo, durante la pandemia, vemos que varias de estas interacciones. Hay algunas relaciones que son de subordinación, esto es, el Poder Ejecutivo Nacional, el presidente dicta un DNU, y las provincias tienen que acatarlo, implementarlo, ¿sí? Con, por ejemplo, medidas de restricción. De coordinación, coordinan distintas acciones para el control de la pandemia. Por ejemplo, el plan de vacunación, ¿sí? Más allá de que hay un plan nacional de vacunación, luego coordinan la estrategia del plan entre las provincias. Las provincias son las que lo aplican y hay una coordinación constante. Lo mismo de participación o colaboración, ¿sí? Y la colaboración, por ejemplo, es el Estado Nacional que dispone fondos específicos COVID para algunas de las provincias. Bueno, colabora con la situación económica de las provincias ante una crisis, ¿sí? La pandemia ha mostrado estas tres interacciones que se dan entre el Estado federal y los estados locales o provinciales, ¿sí? Hay una división de competencias entre las unidades estatales de un mismo país, ¿sí? Acá, como decíamos, esto del poder reservado, las provincias le delegan a la nación, en el 53-60, le delegan a la nación muchas facultades, ¿sí? Que están en lo que vamos a ver a partir de la clase que viene, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial. Todas esas facultades que tiene el Poder Ejecutivo, que tiene el Poder Legislativo y el Poder Judicial de la Nación, es lo que básicamente le están delegando a las provincias en el 1853-1860. Todo lo que no delegaron, todo lo que no vamos a leer acá, lo conservaron las provincias, ¿sí? Robert Dahl dice que es un sistema en el cual algunos asuntos son de competencia exclusiva de unidades locales, las provincias, y están constitucionalmente fuera del área de competencia del gobierno nacional, y en donde otros asuntos quedan constitucionalmente fuera del área de competencia de las unidades pequeñas, o sea, de las provincias. ¿Sí? Bien. La Constitución de los Estados Federales y del Estado Nacional... Uy, ¿qué pasó acá? Me comí una parte. No importa. La Constitución Federal, ¿sí? Pacta que va a haber una unidad mayor, las provincias que fueron al 53-60, pactan que va a haber una unidad mayor de poder, que va a ser el Estado federal, ¿sí? Y allí acuerdan valores y principios y una organización política comunes que van a imponer a sus sociedades, pero se reservan y resguardan su diversidad en algunos aspectos. Y esto es el artículo 5, ¿sí? Junto con el 121, que leímos la clase pasada. ¿Se acuerdan que yo les dije que esto lo íbamos a volver a ver cuando veíamos federalismo? Que son las provincias básicamente delegando, pero conservando algunas facultades, ¿sí? Por eso se pueden dictar su propia constitución y establecer sus instituciones, etc. En nuestra Constitución, desde 1853, establece la supremacía de la Constitución y del conjunto de normas de derecho federal sobre los derechos provinciales, incluso sus propias constituciones. Esto es muy importante, volvemos a repasar cosas que vimos en unidades pasadas, en la jerarquía de las normas. Cuando hablamos de jerarquía de las normas, hablábamos de las normas federales, porque todas las normas federales son superiores a las normas provinciales, ¿sí? Las normas provinciales tienen que dictarse de acuerdo a las normas federales. Hay desdoblamiento de competencias legislativas concurrentes y complementarias, pero sin alterar las jurisdicciones locales propias de la organización del poder del sistema federal, ¿sí? Porque, digamos, hay algunas competencias del poder legislativo que se desdoblan y que van a quedar a cargo de algunas de las provincias, otras del Estado federal, y algunas también son concurrentes, digamos, paralelas, y algunas se complementan, ¿sí? Por ejemplo, la competencia educativa, ya lo dijimos, o de seguridad,
es de las provincias, y eso se separa, pero, por ejemplo, las estrategias nacionales de educación van a ser parte de una estrategia del Congreso Nacional, ¿sí? Por eso hay una Ley Nacional de Educación. Se establece una coordinación de funciones entre nación y provincias, y que lo no expresamente delegado por estas es su competencia remanente, y esto ya lo reiteramos varias veces. Bien. Acá, básicamente, esto que les decía recién de, primero, dudas, preguntas hasta acá, ¿estamos bien? ¿No? Bueno. Los desafíos que nos plantea el federalismo, un poco lo vimos en la clase pasada, ¿sí? Son las discordancias entre lo que puede pasar en normas locales y las normas federales, y la implementación de normas federales en cada una de las provincias. Entonces se pueden generar situaciones de desigualdad, por ejemplo, por estar en una provincia o por estar en otra, por tener normas más amplias o más restringidas sobre derechos individuales, ¿sí? Entonces acá tenemos, por un lado, la importancia de la autonomía provincial, y que eso está reconocido en la Constitución Nacional, versus los derechos individuales, que también son parte y están garantizados en la Constitución Nacional. Entonces, la Constitución Nacional garantiza una base de derechos para todos los ciudadanos, pero si mi provincia restringe esos derechos de acuerdo a sus normas, está vulnerando mis derechos individuales, ¿sí? Entonces, eso tiene un poco que ver con la descentralización de la educación y la salud que se hizo en el 94, creo, en la década del 90. Sí. Que se hizo una fuerte descentralización y que se le dio a todas las provincias, que cada provincia se haga cargo desde lo económico, de su salud y la educación. Sí, que tuvo que ver con cuestiones presupuestarias, obviamente, y que también, de todos modos, la autonomía provincial es central en nuestra Constitución Nacional, y que también cada provincia tiene sus particularidades políticas, culturales, sociales, y que está bien también que se particularice la implementación de estrategias de educación, salud, porque es verdad que responden a distintas dinámicas, pero sí tiene que haber un piso de igualdad en el acceso. Por ejemplo, saben que hay una ley del Congreso Nacional sobre educación sexual integral. Esto pasa con muchísimas normas. Doy un ejemplo nada más con esto. ¿Saben que existe esa ley de educación sexual integral? La ESI. Esto es que en las escuelas primarias, secundarias, de todo el país, se tiene que dar educación sexual integral obligatoria para todos los niños y niñas. ¿Sí? Porque es un derecho de los niños y niñas a acceder a educación sexual integral. ¿Sí? Que no es una hora de un videíto, sino es mucho más amplio que eso. Cuidado del cuerpo, respetos, acceso a la salud, etcétera, muchísimas cosas. Bien, muchas provincias que son muy conservadoras no implementan la Ley de Educación Sexual Integral, que es una ley nacional, ¿sí? Y establecen que como la educación es competencia provincial, no la incorporan. Entonces, tenemos, por ejemplo, provincias con índices altísimos de embarazo adolescente, porque en esa provincia, entre otros factores, obviamente no es el único, los niños y niñas y adolescentes no reciben educación sexual integral, no saben cómo cuidarse, no saben cómo quedar embarazada o no quedar embarazada, ¿sí? Y eso obviamente afecta radicalmente la trayectoria de vida de una niña o un adolescente, ¿sí? Un embarazo adolescente, o en la niñez peor aún, ¿sí? Todo su gama de derechos va a estar condicionado por ese hecho que interrumpe su trayectoria de vida, ¿sí? Y ahí hay una colisión entre una norma nacional y la implementación a través de normas provinciales de esa estrategia. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, lo entiendo, pero ¿qué control se puede hacer? Porque las control de provincias constitucionalidad, por ejemplo. Claro, sí, por eso digo, porque además en el artículo 5 dice la educación primaria. Bueno, ok, no lo hacen en la primaria, háganlo en la secundaria, pero háganla. Exacto, pero podría haber un control de constitucionalidad. La Corte muchas veces ha revisado Sí. normas provinciales.
Ahora vamos a ver un fallo judicial, de hecho, respecto de ese tipo de cosas. Ahora lo vemos. Esperen que... bien. La recepción jurisprudencial de la Corte Suprema de esta tensión, ¿sí?, entre el respeto a la autonomía provincial, pero también la garantía de los derechos individuales de las personas que viven en todas las provincias, es asumir una actitud de deferencia frente a lo optado por las distintas provincias, aceptando que ellas pueden elegir el desarrollo de prácticas institucionales propias, ajustadas o no a las prácticas más tradicionales en el país, pero frente al caso de un evidente y ostensible apartamiento del sentido inequívoco de la Constitución, se torna justificada, esto lo dice la propia Corte, es textual, la intervención del máximo tribunal en defensa de la Constitución Nacional y en contra de decisiones tomadas a nivel provincial para preservar la supremacía de la Constitución. ¿Sí? Ante normas provinciales que vulneran derechos garantizados por la Constitución Nacional, la Corte ha decidido que, a pesar de ser totalmente deferente y respetuosa de la autonomía federal, tiene que hacer control de constitucionalidad y garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. ¿Sí? Bien. Un caso que tienen en la bibliografía y que quiero que para la clase que viene asignemos responsables, voy a dejar de compartir así nos vemos todos y todas, es el caso Castillo. ¿Alguien lo escuchó? ¿La educación religiosa en Salta les suena? Sí, el ¿No? caso Castillo de que algunos padres no querían que sus hijos tengan educación religiosa en el colegio. Exacto, Eduardo, ese es el caso. En Salta es un caso relativamente reciente de la Corte Suprema. Creo que lo resolvió en el 2017, si no me equivoco. En Salta, tanto la Constitución provincial como una ley provincial autorizaban a las escuelas públicas, y esto es el kit de la cuestión, no estamos hablando de escuelas privadas que pueden brindar educación religiosa a su gusto porque tienen sus propios valores, principios. Esto es la educación pública, le brindaban en horario de clase, dentro de la currícula obligatoria, educación religiosa católica. No todas las religiones, a elección de la persona, solo educación católica. ¿Sí? Digamos, un grupo de padres presentaron una acción de amparo pidiendo la inconstitucionalidad de esas normas y que se deje de dictar educación religiosa en los colegios públicos de Salta, no solo porque vulneraba la libertad de culto, ¿sí? Porque había, no sé, niños y niñas judías, niños y niñas musulmanes, niños y niñas hindúes, lo que sea, sino porque también vulneraba el derecho a no tener religión. Yo no tengo religión, no le imparto religión a mis hijos, no quiero que tengan religión, y se les imparte una religión. ¿Se entiende? Encima Salta tiene pueblos originarios que tienen sus propias creencias. Exacto, exactamente. En todas las instancias de la provincia, locales, primera instancia, segunda instancia y Tribunal Superior de Salta, no se hace lugar a la inconstitucionalidad y esto llega a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema hace control de constitucionalidad justamente de la Constitución provincial y de la ley provincial, ¿sí?, que garantizaba esta educación. Y lo que hace justamente es controlar si esas normas chocan contra la Constitución Nacional. Habla de la deferencia, del respeto a la autonomía provincial en materia de educación, pero establece que tiene que haber un piso básico de derechos, que son los que establece nuestra Constitución Nacional. En este caso, la libertad de culto. Dice, la Constitución Nacional no establece que somos un Estado católico, ¿sí?, a pesar de esta idea que surge del artículo 2, que hay una... Según Eso lo que te iba a decir, porque dice que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. La interpretación que ha dado la Corte de eso, y lo reitera en Castillo, va a ser que es un sostenimiento meramente económico, como lo hace con otras religiones, no significa que somos un Estado católico. ¿Sí? Esa es la interpretación que ha dado la Corte. Entonces establece que esa norma de la Constitución provincial y esa norma provincial de la legislatura van en contra
de nuestra Constitución Nacional, ¿sí? De la libertad de culto, ¿sí? Haciendo, justamente visibiliza este problema de la tensión entre la autonomía provincial y la garantía de derechos individuales, ¿sí? Si yo nací en Salta y voy a una escuela pública, por más que no tenga religión, me van a dar educación religiosa. Si nací en otra provincia, no, ¿sí? Y justo si nací en Salta, tampoco voy a tener educación sexual integral. En línea, está todo alineado. ¿Se entiende? Lo que quisiera para la clase que viene es que asignemos a un grupito de 2 o 3 personas. Agarro mi cuaderno del martirio, chichín, chichín, y expongan Castillo. ¿Sí? Castillo, les pido que lo lean todos, así hacemos esto que les digo, veamos cómo estamos con la lectura de fallos, cuánto vienen entendiendo. Perdón, esperen que anoto. Podamos, más allá de quienes exponen o no, todos podamos encontrar las dificultades en la lectura del fallo, ¿sí? Entonces, primero asignamos responsables para el fallo. Voluntarios. Matías Medina, primer voluntario valiente. ¿Qué más? Yo no tengo problema. ¿Vos sos Fiorella o Florencia? Florencia. Florencia. Florencia Vega. ¿Y una más o una más? Grisel. Grisel, ¿tu apellido? Grisel, ¿cuál es tu apellido? ¿Cómo se llama? Ahí está. Bueno. No se preocupen los que se morían de ganas por exponer y no están en el grupo, la próxima tendrán otra nueva oportunidad, no hay problema. Bueno, lo que sí les pido a quienes exponen es que se organicen, no que todos lean el fallo y nada más, sino que se lo dividan las partes del fallo para que sea entendible la exposición, así que intenten organizar una exposición. ¿Sí? Si quieren puedo hacer un PowerPoint y lo compartimos, ¿sí? Pueden ser creativos en eso. Disculpa, ¿quiénes eran Grisel y quién más era? Grisel Mancilla, vos, Florencia Vega y Matías Medina. ¿Sí? Si quieren se pueden poner acá sus mails o sus celus y ahí está, ahí lo está poniendo Matías y se contactan. Así se organizan y es una presentación dinámica clara para el resto. ¿Sí? Les pido al resto que lean el fallo, identifiquen qué cosas le costaron, qué cosas no entendieron, así lo podemos ver juntos y juntas. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿La clase de hoy les fue clara? ¿Entendieron? Les tocó el fallo más fácil igual. Es un fallo, no sé si más fácil, pero es un fallo muy lindo. A mí me encanta Castillo. Recuerden no perderse en los detalles, hay mucho análisis de la libertad religiosa, hay muchísimo de eso, no se pierdan en los detalles. Sí, primero entiendan la cuestión básica esencial del fallo, vayan a lo del punto. ¿Sí? Y después, si quieren, van sumando información. ¿Sí? ¿Hasta qué punto la Corte Suprema le da importancia, pero hablemos de lo práctico, a los tratados internacionales? ¿En qué sentido? Porque estábamos viendo de uno sobre derechos humanos en el cual se presentó y que se declaró que a pesar de que el Tratado de Derechos Humanos decía que sí, que había que respetarse, la Corte Suprema decidió que no. Uno que se estaba discutiendo en el grupo. ¿Qué fallo? ¿Cuál era? Espera que lo busco, lo tengo en el que nosotros tenemos un grupo de WhatsApp.
Fontevecchia. Sí, es el que yo pregunté en el grupo. Sí. En Sí. Fontevecchia no es que no hace Sí. lugar, o sea, a ver, la Corte Suprema es recontra respetuosa de los tratados internacionales de derechos humanos, pero porque no es porque es respetuosa de los tratados internacionales de derechos humanos, sino porque los tratados internacionales de derechos humanos tienen jerarquía constitucional, ¿sí? Y eso es así. Lo que pasa en Fontevecchia no es que la Corte va en contra de un tratado. Ese no es el kit de la cuestión, ¿sí? Si quieren hacemos un análisis de Fontevecchia la clase que viene por si tienen dudas, pero en Fontevecchia lo que pasa es que la Corte Suprema está hablando de si la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede anular, por decirlo algo así, de alguna manera, una decisión de la Corte Suprema. Obviamente que al hablar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo está haciendo en base al cumplimiento de un tratado o su interpretación de cómo se cumple un tratado. Pero lo que le dice la Corte es, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene competencia para anular una decisión de esta Corte. O sea, defiende su competencia, básicamente. Porque lo van a ver en derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se considera una cuarta instancia, no es una instancia más en un expediente judicial. Ah, ahora lo entiendo, porque cuando yo estuve viendo los derechos del niño o los derechos humanos para hacer el trabajo de grupal, había casos en el cual se había presentado como instancia la Comisión Americana de Derechos Humanos. Por ejemplo, había un caso de algo que había sucedido en Ecuador, que tiene que ver con la Concepción, creo, no me acuerdo muy bien, porque yo lo leí para poder responderlo. Sí, pero eso están citando fallos o decisiones de la Corte Interamericana y de la Comisión, que eso está bien, porque esas decisiones son guías de interpretación, también lo van a ver, y lo vimos cuando vimos en la clase de jerarquía. Eso es otra cosa. Lo que estoy diciendo como cuarta instancia es que una decisión de la Corte Suprema no se apela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando uno, luego de tener un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, va a la Corte Interamericana, va para discutir otras cuestiones vinculadas al fallo que tiene que ver con la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es un tratado, y los derechos en juego. Pero esa sentencia de la Corte Interamericana no debería meterse en cuestiones de derecho interno, eso es la interpretación de la Corte. Que es difícil también de hacer esa separación, pero en Fontevecchia lo que interpreta la Corte es que, la Corte Suprema, es que la sentencia de la Corte Interamericana anula una decisión de la Corte Suprema y va, digamos, no tiene competencia para eso. Esa es como la discusión ahí, no es que no acepta la jerarquía de un tratado, ¿sí? No acepta la interpretación del tratado que hace la Corte la Corte Interamericana porque vulnera la competencia de la Corte porque le están anulando una sentencia. ¿Se entiende? Son cosas distintas. Si quieren, la clase que viene. Miren, si quiere alguien se ofrece para leer, para exponer Fontevecchia y hacemos ese ejercicio. Si les quedan dudas. Yo lo hago. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, profe. Lo mismo les digo, se tienen que organizar entre ustedes, ¿sí? Organizar una presentación. Es un trabajo en equipo. Y alguien más, una persona más. ¿Una mujer? Yo, profe. Ay, no veo quién. Hernández Marina. Bueno, se coordinan lo mismo, pásense entre ustedes los contactos y se coordinan entre ustedes tres. ¿Sí? ¿No? Bárbaro. Bueno, si quieren lo pueden hacer ahora en el chat, así ya tienen sus contactos, algo que ya estén conectados. Bueno, ¿dudas, preguntas de la clase de hoy o estamos bien por hoy? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, que tengan lindo finde, cualquier cosa me escriben, descansen pero lean las dos cosas y nos vemos en la clase que viene.
Buenísimo, gracias. ¿Cómo está tu mamá? Gracias. ¿Cómo está la mami? Ahí anda, ahí anda. Bueno, Sí, internada. Pero bueno, gracias por preguntar, Silvia. corazoncito. Gracias. Bueno, Ande bien. besote enorme. Chau, chau.